Bueno, ahora quisiera presentar nuestra segunda exposición, la cual la va a dar el doctor Ramiro González Matute. Primero quisiera presentarlo a él. Él es médico veterinario, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1993. Luego realizó un máster en la Universidad de Guelph, espero haberlo dicho bien, Guelph, en Canadá, en la especialidad de hongos comestibles y medicinales durante los años 2001 a 2003. Y también realizó un doctorado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en la especialidad de hongos comestibles y medicinales, culminando la misma en 2009. El doctor Matute ha dictado numerosos cursos a emprendedores y ha sido docente universitario. También posee una larga lista de participaciones en jornadas científicas, congresos, seminarios y conferencias. Ha colaborado en la traducción de libros de la temática y publicó numerosos trabajos en revistas con referato y capítulos de libro en sus 23 años de dedicación al cultivo de hongos comestibles y medicinales, durante los cuales también ha divulgado muy activamente las características y ventajas y formas de producción de los mismos. Actualmente, el doctor Matute se desempeña como profesional principal en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales del CERSOS, que es un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, que está situado aquí en Bahía Blanca. Y es integrante dentro de ese laboratorio. También ofrece sus funciones en el Consejo Local Asesor de la Oficina Bahía Blanca, dependiente del INTA Bordenave. Y es profesor visitante en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En la presentación que sigue a continuación, el doctor Matute nos expondrá la enorme versatilidad que tienen los hongos en los ecosistemas, posibilitando su uso en múltiples producciones que abarcan varios aspectos de las necesidades humanas, en su presentación titulada Hongos comestibles descomponedores primarios y secundarios para el aprovechamiento de residuos orgánicos. En torno al cultivo de hongos comestibles, ya sean descomponedores primarios o secundarios, para el aprovechamiento de residuos agrícolas. Bueno, entonces empiezo recordándole que los hongos pertenecen al reino fungi, el cual abarca una enorme cantidad de especies, que lo ubican en el segundo grupo de organismos con más especies en la biosfera después de los insectos. En esta presentación en particular hablaré de los hongos pertenecientes al filum Basidiomycetes, los cuales son hongos macroscópicos, o sea, se observan a simple vista. Son hongos que tienen nutrición absortiva. Recordemos que los hongos son organismos heterótrofos. Estos hongos en particular son hongos comestibles de uso o de uso medicinal, que tienen un comportamiento saprófito en la mayoría de los casos, algunos de ellos parasitarios también, y que pueden ser descomponedores primarios o secundarios de acuerdo a las vías enzimáticas que los mismos utilicen, dentro de los cuales se encuentran entonces los hongos de la pudrición blanca. Recordemos que así como los organismos multicelulares pueden fotosintetizar, o sea, hacer su propia comida a partir de simples precursores inorgánicos, estos son comidos por otros organismos multicelulares que no tienen ese talento, y ambos luego son reciclados, luego de muertos, por un tercer grupo, que son los hongos descomponedores. Estos grupos que llamamos productores, consumidores y descomponedores, entonces son las plantas, los animales y los hongos. Esta capacidad que tienen los hongos de degradar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina es llevada a cabo a través de un complejo sistema enzimático, donde estos componentes de las plantas, especialmente la lignina, que es un elemento muy recalcitrante, muy difícil de degradar, son degradados por estos hongos a través de una combustión enzimática no muy específica, lo cual es una ventaja, ya que nos permite utilizar distintos materiales lignocelulósicos para el cultivo de estos hongos. En general hay tres clases de enzima involucradas, que son las hidrolíticas, las oxidativas y las oxidorreductivas.
Los residuos lignocelulósicos se utilizan entonces para formular los sustratos. Estos pueden ser residuos agrícolas, industriales, también residuos urbanos, también residuos de origen animal. Entonces estos mismos se pueden reciclar para la producción de hongos como alimento de alto valor nutricional y con propiedades medicinales. Este proceso contribuye a la reducción de la contaminación ambiental por medio de la eliminación de desperdicios agrícolas e industriales, y también podemos mencionar que estos hongos poseen una actividad biorremediadora, ya que tienen la capacidad de degradar agroquímicos residuales en estos materiales agrícolas empleados. Bueno, recordemos que los hongos necesitan para su nutrición de carbón, nitrógeno y algunos compuestos inorgánicos, y que los principales nutrientes son fuentes de carbono, entonces, como mencionamos, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La mayoría de la materia orgánica entonces que contiene estos tres compuestos puede ser usada como sustrato para los hongos, y la lista de materiales que se pueden emplear entonces como sustrato voluminoso o básico para la producción de hongos es bastante larga. Acá tenemos algunos ejemplos: paja de cereales, residuos del algodón, residuos de la caña de azúcar. Entonces, por ejemplo, residuos agrícolas, tenemos el rastrojo de cereales, del trigo, del arroz, de la cebada de porotos, del centeno, sorgo, etcétera. Cáscaras de la industria oleaginosa, como el algodón, el girasol, que es el sustrato más utilizado en nuestra región, en Bahía Blanca, especialmente a partir de todos los protocolos e investigaciones realizadas por nuestro laboratorio en torno al cultivo sobre este sustrato residual de la producción del aceite de girasol. Pero lo mismo con el maní, la nuez, las almendras, el bagazo de caña de azúcar, los residuos del maíz como las hojas, los tallos, los marlos, las chalas, las panojas, residuos de la poda en olivicultura o en vitivinicultura, y otros como el alperujo de olivo, que más tarde será presentado el trabajo que se realiza en nuestro laboratorio. También existen residuos urbanos que pueden ser aprovechados, como son los residuos de podas de la arboleda urbana, o la borra de café, yerba mate, el mosto de la producción de la cerveza, papel y cartón, por mencionar algunos. Bueno, la producción de hongos en Occidente se inicia en París, en las catacumbas, a partir de la observación del crecimiento de hongos a partir de estiércol de caballo y de la mezcla con las camas de las caballerizas. En Oriente el cultivo de hongos es milenario, hace mucho más tiempo que se cultiva, así que en Occidente, bueno, a nivel mundial, tanto la producción como el consumo de hongos ha aumentado notablemente, más allá del 300% en las últimas 2 décadas. Y en la Argentina, a pesar de que la producción de hongos, del champiñón en particular, comenzó en la década del 40, no hubo un crecimiento importante. Hoy en día el principal hongo sigue siendo el champiñón, el hongo de cultivo, pero este se produce a una escala más bien industrial, por lo cual otros hongos, también llamados hongos de especialidad, están empezando a surgir su cultivo, ya que no requieren tanta maquinaria, espacio y mano de obra como es el cultivo de los champiñones. Acá vemos un gráfico donde muestra la evolución de la población humana en azul y la evolución de la producción de hongos y cómo ha crecido notablemente en estos últimos tiempos. Así que bueno, voy a empezar hablando de lo que es el cultivo de hongos descomponedores primarios, recién les mencionaba, también conocidos como hongos de especialidad, y dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el cultivo de el reishi, que es un hongo con propiedades medicinales, no es comestible, así que se lo consume en forma de tés o en cápsula seco. Tenemos el shiitake, es un hongo muy popular en Japón,
muy aromático y tal vez conocidos por algunos por su empleo en el sushi. También tenemos las gírgolas, las cuales son los hongos de elección para iniciarse en el cultivo de hongos por su versatilidad sobre distintos sustratos y su mayor capacidad para resistir distintas condiciones ambientales, tanto frío como calor, y resistir un poco más al ataque de otros posibles competidores en el sustrato. Otro tipo de gírgola que es el Pleurotus syringae, y otro tipo de gírgola que es el ostra rosado. Acá tenemos, por ejemplo, bolsas con cáscara de girasol, y vemos el cultivo de una gírgola que es la gírgola parda. Así que bueno, esta producción de hongos es la que viene tratando de proponerse como una manera de reciclar residuos de forma eficiente, muy rápida, ya que en un mes, en 2 meses, tenemos un sustrato ya completamente degradado y al cual le hemos sacado al menos la mitad o el 100% de su peso seco en hongos comestibles y de valor medicinal. Acá vemos el flujo de producción. Lo que se hace generalmente con ese material lignocelulósico es hidratarlo, picarlo si es necesario a las pajas, por ejemplo, o triturarlo en caso de ser cáscaras grandes como la de el maní, la nuez o el algodón, no así para el caso de la cáscara de girasol, que tiene un tamaño de partícula justo. Entonces, una vez que está picado e hidratado, se lo somete a un proceso térmico, ya sea con vapor de agua, ya sea por inmersión en agua caliente, para eliminar los posibles competidores de ese sustrato. Posteriormente, cuando ya el material se ha enfriado, se lo mezcla con el inóculo del hongo que queremos cultivar. El inóculo consiste en granos de trigo esterilizados que vienen recubiertos con el micelio del hongo de cultivo. Entonces se lo mezcla bien en el sustrato ya descontaminado, se lo embolsa, a esas bolsas se le hacen unos micro agujeros para que el hongo pueda respirar, y posteriormente se lleva a una sala de incubación en oscuridad, donde vemos que con el pasar de los días, a partir de cada uno de esos granos de inóculo, comienza a extenderse el micelio, terminando por invadir todo el sustrato y dejándolo completamente blanco. Ese es el momento entonces que se le hace unas perforaciones a la bolsa más grande y se pasa a una sala de cultivo o una sala de fructificación, donde las condiciones ambientales de humedad, temperatura, ventilación y luz son las adecuadas para que el hongo pase de su fase vegetativa a la fase reproductiva y así obtener los frutos que vamos a consumir o vender o utilizar para hacer productos agregándole valor. Acá tenemos cultivo de gírgolas, de shiitake y de ganoderma. Acá lo vemos en más cercano, entonces la evolución del micelio mientras crece, los agujeros, y a partir de esas perforaciones como empiezan a aparecer los primordios en este caso de las gírgolas. Bueno, en cuanto al cultivo de hongos descomponedores secundarios, estamos hablando del cultivo de los champiñones, de la especie Agaricus, dentro del cual tenemos el Agaricus bisporus o champiñón blanco. También tenemos el champiñón marrón, que es el conocido con el nombre comercial de portobelo, y un hongo que todavía no se ve en nuestro país, pero sí es muy popular en Brasil, especialmente por su uso medicinal, que es el champiñón brasileño, en Brasil conocido como cogumelo do sol, que es el Agaricus brasiliensis o Agaricus blazei. Bueno, al ser organismos descomponedores secundarios, estos necesitan de otros microorganismos que previamente degraden parcialmente el sustrato. Esto se hace a través de un compostaje
para que los champiñones accedan fácilmente a los nutrientes que ellos necesitan, y de esa forma también a través del compostaje proveer de poca o ninguna nutrición a posibles competidores. Los materiales que se utilizan para el compostaje generalmente son distintos tipos, pero generalmente el más utilizado es la cama de paja de trigo que se usa en las caballerizas. Ese sería un sustrato tradicional. También es muy empleado las camas de los criaderos de pollos, de los galpones de pollos parrilleros, donde la mezcla ya del material lignocelulósico, paja, cáscaras, en algunos casos también aserrines, con las deyecciones del animal, proporcionan ya una combinación de carbono-nitrógeno ideal para iniciar el compostaje. A estos materiales voluminosos se les mezcla entonces, si es necesario, algún suplemento nitrogenado, ya sean orgánicos como salvados, afrechillos, harinas, urea, etcétera, e inorgánicos como el sulfato de amonio, para lograr, digamos, esa relación carbono-nitrógeno inicial en la mezcla, y de esa forma conseguir un compostaje adecuado. También les mezcla algún agente acondicionador como yeso, tiza, para regular el pH y absorber el agua que esté en exceso. Entonces les mencionaba que la relación carbono-nitrógeno es muy importante para conseguir una descomposición microbiana apropiada. El carbón lo que va a hacer es proporcionar una fuente de energía y es el constituyente básico de la masa celular microbiana, y el nitrógeno va a ser un componente vital para la producción de proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas y coenzimas necesarios para el crecimiento de la célula y su función. Generalmente la proporción óptima que se busca para el compostado está alrededor de 20 partes de carbono, cada una parte de nitrógeno. A proporciones más bajas se proporcionará nitrógeno en exceso, y eso se va a perder como gas amoniacal y va a causar olores indeseables, y en el compostado para el cultivo de hongos esto va a prolongar la liberación posterior del amoníaco y producirá tiempos de compostados más largos, que va a afectar las calidades físicas y nutritivas negativamente. Por otro lado, también proporciones más altas no mantendrán el nitrógeno suficiente para el crecimiento óptimo entonces de las poblaciones microbianas, y el compost va a permanecer relativamente frío y la descomposición va a ser más lenta. Bueno, entonces el compostaje para el cultivo de champiñones consiste en un proceso bifásico. En la primera fase se realiza una fermentación aeróbica al aire libre o en búnkers, como vemos acá abajo. Acá tenemos hileras al aire libre y búnkers, donde se les hace al material entonces una prehumectación, se adicionan los suplementos y aditivos necesarios, se mezcla y posteriormente se hace un volteo cada 3-5 días para homogeneizar la degradación del material dentro de la pila, y también distribuir de mejor forma la humedad y las distintas partes de la pila. Durante este proceso vamos a observar que hay una amonificación, va a haber liberación de calor, de amoníaco, y es un proceso que dura de 10 a 20 días. Se realiza en playas cementadas de gran tamaño, con máquinas también de gran porte. En este caso vemos búnkers, y se necesita mucha mano de obra. Durante la fase 2, que es entonces una fase controlada, temperatura dependiente, es un proceso ecológico, se realiza generalmente en túneles de pasteurización, y luego de la pasteurización viene una etapa de acondicionamiento que consiste básicamente en reducir los niveles de amoníaco por debajo de 10 partes por millón, para que así posteriormente el micelio del hongo pueda prosperar. Es una etapa una fase que dura de 5 días a 2 semanas. Acá tenemos un sistema de contenedor también para el compostaje a pequeña escala, que fue desarrollado por nuestro laboratorio con éxito, como para demostrar que también esto se puede hacer entonces a nivel hobbyista o a pequeña escala.
Bueno, también es muy interesante mencionar que el sustrato residual del cultivo de hongos, ya sean descomponedores primarios o secundarios, aún posee un valor de tremenda importancia. Hoy en día el sustrato residual del cultivo de hongos se utiliza mayormente para la producción de cultivos agrícolas, hortícolas, pero también se está utilizando mucho para lo que es la biorremediación, ya que las enzimas que perduran en ese micelio que queda en el sustrato al final del cultivo puede aplicarse en suelos contaminados, ya sea con agroquímicos, con petróleo, hidrocarburos, y de esta forma ayudar a la biorremediación, a limpiar esos suelos contaminados. A corto plazo, la mejor utilización del sustrato residual del cultivo de hongos se da en las industrias agrícolas y hortícolas para la enmienda de la tierra, mejorando la capacidad de retener agua, mejorando la porosidad, también aportando nutrientes y otros metabolitos que ayudan a las plantas a defenderse de potenciales patógenos. A largo plazo, el sustrato residual de hongos, como les mencionaba, tiene la perspectiva de poseer un valor significativo para la reutilización comercial en la restauración ambiental, biorremediación, y en sectores industriales como por ejemplo para la obtención de enzimas de uso industrial. Acá vemos un ensayo que se hizo en nuestro laboratorio donde se demostró cómo el residuo del cultivo de Agaricus blazei ayudaba a la degradación del metsulfurón metilo. Bueno, por lo tanto, para concluir, decimos que el cultivo de hongos es una actividad que interactúa amigablemente con el entorno ambiental y social, transformando residuos agroindustriales y urbanos en alimentos y medicina de alta calidad, mediante un proceso rápido y efectivo, sin necesidad de espacios amplios y con subproductos valiosos. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo la web de nuestro laboratorio por si alguno quiere bajar material o ver nuestras publicaciones. Saludos.